Buenas tardes a todos nuestros espectadores. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro webinar. Estamos empezando, siendo las 6:05. Esperamos unos 5 minutos más para que se puedan conectar mayor cantidad de espectadores. Muchas gracias por su participación el día de hoy en este interesante conversatorio. En esta oportunidad se va a tratar el tema de la huella de carbono y sus beneficios como indicador empresarial. Como sabemos, diariamente se generan gases de efecto invernadero que son emitidos de forma directa o indirecta por una actividad, un evento, un producto, un servicio, un individuo o toda una organización. Por lo que resulta importante para todos saber el impacto que estamos generando para desarrollar acciones que promuevan la sostenibilidad empresarial, de la mano con la protección ambiental siempre, ¿no? Tenemos con nosotros en esta oportunidad a una invitada especial, ¿no? A la ingeniera Caroline Enríquez. Ella es gerente de proyectos sostenibles de la empresa Mangle, ingeniera ambiental con amplia experiencia y formación en temas como inventario de gases de efecto invernadero, ecoeficiencia, residuos sólidos, design thinking y gestión ágil de la innovación, a quien agradecemos su participación en este conversatorio que sin lugar a dudas pues será muy enriquecedor para todos, ¿no? Hola Caroline, ¿cómo estás? Imagino que ya lista y con ganas de intercambiar y compartir información útil con nuestros seguidores. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu empresa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tanto a mí como a Mangle. En verdad, muy encantada de poderles hablar de este tema tan relevante que es la gestión y la medición de los gases de efecto invernadero, ¿no? La huella de carbono es un indicador clave y estratégico para, digamos, realizar acciones en pro y en mejora de, digamos, de la sostenibilidad de nuestra empresa y de nuestra contribución y lucha al cambio climático. Muy bien, muchas gracias nuevamente Caroline por tu excelente presentación. Agradecemos a ti y bueno, a la consultora a la que representas, ¿no? Por este intercambio de información. Vamos a empezar sin más preámbulo, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, y empezaremos con un poco de los antecedentes históricos y normativos para darnos una base, ¿no? De cuál fue el origen de todo el tema de la huella de carbono y también del origen del pensamiento del cambio climático, ¿no? En todo el mundo. Vamos a empezar pues por el origen. ¿Dónde se creó el pensamiento ambiental, no? Es común señalar que los primeros pensamientos y preocupación por la crisis ambiental se iniciaron con la revolución industrial. Sin embargo, su percepción y su conceptualización en torno a la superación de esta crisis recién se hubiera originado luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la mayor parte del mundo estaba pues hecho un caos después de toda esta guerra. Y es entonces, luego de esta guerra, en 1972, se forma, ¿no? O se crea la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. En esta conferencia se considera pues el gran hito que instaló formalmente el pensamiento y la preocupación ambiental en la agenda pública mundial. En esta se señaló formalmente que el mundo enfrentaba una crisis ambiental global y que desde ese momento en adelante se iniciaban acciones conjuntas destinadas a superar este problema, ¿no? Ya luego, en 1992, luego de esta conferencia y de la creación de las Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1992 se forma o se da lugar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? En la ciudad de Nueva York, con el objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera e impedir interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La Conferencia de las Partes, más conocida por sus siglas como COP, es el órgano supremo de esta convención, ¿no? Es la máxima autoridad, ¿no?
esta conferencia de las partes está pues conformada por todos los países que han ratificado esta convención, ¿no? Esta conferencia de partes se reúne anualmente desde 1995 para continuar con las conversaciones sobre la forma más efectiva de cómo abordar el cambio climático a nivel mundial, ¿no? En el Perú se habría realizado la COP, como bien sabemos, en el año 2014, ¿no? Y luego en 1997 también se da pues el protocolo de Kioto, ¿no? Esto se suscribe en la ciudad japonesa de Kioto, en donde 30 países industrializados están obligados jurídicamente a cumplir objetivos cuantitativos para reducir o limitar emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país signatario tiene sus propias metas, ¿no? Pero también se estableció en este protocolo pues, que los países que sobrepasen sus cuotas podrían comprarles unidades o también denominadas bonos de carbono o unidades de carbono a países o organizaciones que emitan menos, ¿no? Entonces ya se va dando interesantes conceptos respecto a la compra de bonos de carbono, unidades de carbono entre países industrializados y no industrializados, ¿no? En el 2015, finalmente, también quisiera pues, destacar el Acuerdo de París, ¿no? Realizado en la COP21, ¿no? En donde se alcanzaron, bueno, se alcanzaron grandes metas y se establecieron grandes objetivos, ¿no? Como por ejemplo el reforzar la respuesta mundial para mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados. Este tema lo va a detallar con mucho mayor especificidad Caroline más adelante, en una diapositiva, en una presentación más adelante, ¿no? Luego de haber hablado y a tener todo este concepto a nivel mundial de cómo es que se había formado el pensamiento ambiental, el tema del cambio climático y la preocupación entre todos los países que suscriben este tipo de tratados y protocolos, también debemos pues ver cuál es el contexto dentro de nuestro país, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuánto es el nivel de evolución o qué tanto se ha desarrollado en el país este tema? Para eso se está haciendo una cronología normativa, estamos presentando una cronología normativa que brevemente pues vamos a mencionar algunas de las normativas principales, ¿no? En el año de 1993 se ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas, que había comentado en la primera diapositiva. También se crea la primera Comisión Nacional sobre los Cambios Climáticos. ¿Para qué? Pues para coordinar cómo es la manera en que se van a implementar las medidas para poder cumplir con este compromiso ratificado en la Convención, ¿no? Marco de Naciones Unidas. Luego, en el 2002, también el Perú ratifica el protocolo de Kioto, del cual ya hablé, y en esta ratificación pues se asumen algunos compromisos como país. ¿Cuáles estos son? ¿Qué compromisos o cómo es que se suscribe el Perú y qué es lo que tiene que hacer? No sé si me puedes apoyar ahí un poco, Carolyn. Bueno, sí, en realidad, bueno, lo que buscaba el protocolo de Kioto era que los países, digamos, se comprometan a reducir sus emisiones, ¿no? Y establece diferentes metas de reducción según las contribuciones de los países a los gases de efecto invernadero. Ahora, respecto a este protocolo, lo importante es mencionar de que ha tenido ahorita estamos en el segundo periodo. El primer periodo fue hasta el año 2012, el cual se tuvo que extender por 8 años más, o sea, hasta este año, porque justamente no se habían alcanzado las metas y los acuerdos para reducción de emisiones, ¿no? Incluso hay países que ya se han salido del protocolo. Entonces, ahí todavía, supuestamente hasta este año, terminaría el segundo periodo del protocolo, pero hay que ver cómo nos iría, ¿verdad? Claro, de acuerdo, ¿no? O sea, eso también está en desarrollo en nuestro país, ¿no? No es algo como que se ratifica y inmediatamente ya se implementa, ¿no? Entonces, estamos ejecutándolo en el país por etapas, como bien lo dices. Vamos ahí en un proceso de desarrollo, poco a poco, progresivo. Bien, continuamos, ¿no? En el 2003 también podemos mencionar algunas normativas. Se aprueba la primera Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, ¿no?
y también una de las leyes específicas que pues implementa algunas disposiciones que ayudan, ¿no? Ayudan a este tema del cambio climático y al tema de la reducción de emisiones, ¿no? Como es la ley de promoción del mercado de biocombustibles, ¿no? Con el principal objetivo de, aparte, promover este tipo de mercado, este tipo de combustibles, ¿no? Que también es disminuir, el objetivo también es disminuir pues la contaminación o el impacto ambiental, ¿no? Producto del uso de otro tipo de combustibles, ¿no? Los más recurrentes, los más usados. En el año 2004 se crea la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En este sistema se integra todo el tema ambiental dentro del país, ¿no? Y es la base, ¿no? Desde donde ya se ramifican o se diversifican toda la temática, ¿no? Parte va la evaluación del impacto ambiental, la calidad ambiental, la gestión de los residuos, el tema del cambio climático también por una parte. Entonces, todo se concentra en una ley y en un sistema nacional que es regido por pues, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es la entidad rectora. En el 2005 se crea la Ley General del Ambiente. En esta Ley General también se instauran algunos principios, ¿no? Un principio, por ejemplo, el principio de la gobernabilidad, el principio de la prevención, el principio precautorio, el principio de la internacionalización de costos, de la equidad, todos los principios que luego vamos a ver que van a estar o van a adoptarse dentro de la ley marco sobre el cambio climático creada recientemente, ¿no? Hace algunos años atrás. En el 2007 también hay otra ley específica que es la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, que también aporta, ¿no? Aporta, da contribuciones a algunas disposiciones para usar eficientemente la energía y no consumirla, ¿no? Excesivamente, ¿no? En el 2008 se crea la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Como la entidad rectora de toda la materia ambiental en el país. Y también es la Autoridad Nacional en materia de cambio climático, ¿no? Que evalúa la implementación de la gestión integral del cambio climático. Luego en el 2009 se establece o se aprueba la Política Nacional del Ambiente, ¿no? En esta Política Nacional del Ambiente se determinan 4 ejes de política. El tema de la mitigación y la adaptación del cambio climático, que está relacionado a la huella de carbono, se empieza a formar en el primer eje de la política, que es la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, ¿no? A partir de este eje de política es que se van a empezar a establecer mayores lineamientos y legislaciones respecto al cambio climático. En el año 2009 también pues para aquellas empresas que estaban pretendiendo o pretenden realizar algunos proyectos, ¿no? Como mecanismos de desarrollo limpio, proyectos forestales, proyectos de reducción de emisiones de deforestación y de degradación, se crea un procedimiento para poder evaluarlos y para poder autorizar este tipo de proyectos que van de la mano y que pues son acciones positivas para poder combatir el tema del cambio climático, ¿no? En el 2016, el Perú ratifica el Acuerdo de París. Nos comentaste en algún momento que tú tuviste la oportunidad, Caroline, de asistir a una de estas Eh, convenciones. sí, sí, el año, justamente la COP 25, que fue en Madrid el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir como parte también de la comisión, de todo el comité que iba en representación de Perú con diferentes organizaciones, tanto del sector público, privado y ONGs, entre otras. Fue una experiencia en verdad muy bonita poder ver, digamos, la cantidad de experiencias y personas que asistieron al evento y, digamos, las posiciones de los diferentes países respecto a los acuerdos de reducción de emisiones, ¿no? Sin embargo, como, digamos, hemos podido ver, los resultados no fueron tan satisfactorios como se esperaban y no se lograron, digamos, los compromisos que se esperaban de las diferentes partes. Disculpa. Sí, te escuché muy bien. Bueno, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Nos pareció muy excelente la experiencia que has tenido. Muchas felicitaciones por haber participado en esta clase de eventos.
que seguramente son muy enriquecedores y que habrás tenido pues la oportunidad de conocer a mucho más detalle cómo es que se realizan este tipo de conferencias, ¿no? Y convenciones a nivel mundial. Continuamos, ¿no? En el 2018 se creó la Ley Marco sobre el Cambio Climático, ¿no? Para establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para para diseñar, ejecutar, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral del cambio climático. Como dije anteriormente, esta ley se rige bajo los principios de la Ley General del Ambiente, ¿no? Los principios que los había mencionado anteriormente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional del Ambiente y la Resolución Legislativa 26185, ¿no? Que ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En esta ley ya, bueno, pues se formaliza todo el tema del cambio climático y luego al año siguiente ya todo se reglamenta y hay ya disposiciones mucho más específicas para empezar desde lo más básico, que es medir cuánto emite cada empresa, ¿no? Luego para poder verificar y luego para poder tomar acciones en base a algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas que dispone el Estado peruano. ¿Nos podrás comentar algo acerca de esto, Caroline? Algunas disposiciones de interés o algunas de las principales disposiciones de este reglamento. Sí, bueno, dentro del reglamento se establecen justamente herramientas para, para poder, digamos, realizar, y una de ellas es la plataforma de huella de carbono en Perú, para realizar el seguimiento y la medición de los avances a nivel nacional respecto a las contribuciones nacionales que tenemos como país, ¿no? Entonces, el tema de la implementación de esta herramienta ya se las vamos a comentar más adelante, como van a poder ver. Pero sí, se establece no solamente la plataforma de huella de carbono en Perú, también se habla también de la importancia de Infocarbono, que también, donde se detallan las emisiones que tenemos a nivel país, que cada 2 años se van actualizando, ¿no? ¿Tu micrófono está apagado, José? Discúlpame. Te decía, ¿no? Que finalmente en este último año, lo último que se sabe de esta normativa, ¿no? En el ámbito nacional respecto al cambio climático, es la creación de la Comisión Multisectorial de Carácter Permanente denominada Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. ¿Por qué es importante esta comisión, ¿no? Esta comisión y el modo en el que se forma está establecido, ¿no? Y se establece el procedimiento de cómo se debe formar y quiénes lo deben integrar dentro de la Ley 3754 y su reglamento, ¿no? Esta es creada mediante decreto supremo, ¿para qué? Para proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y también determinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Es importante esta comisión, que es presidida por la presidencia del Consejo de Ministros, con la Secretaría Técnica del Ministerio de Ambiente y con representantes de cada ministerio y de cada sector, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la base legal de cómo es que se ha originado y cómo es que se ha desarrollado y cómo ha ido evolucionando el tema del cambio climático, la adaptación del clima, y cómo han ido estableciéndose procedimientos, guías y disposiciones para evaluar cómo es que se debe de medir, cómo es que se deben de reportar, verificar y cómo se deben implementar acciones para reducir las emisiones de cada empresa, organización o proyecto. En ese sentido, una vez tenido esto, ya podemos pasar pues a la base de explicar qué es la huella de carbono, la especialidad de Caroline, nos va a explicar qué son los gases de efecto invernadero, cómo es que se mide la huella de carbono de cada organización, en cada producto. Adelante, Caroline. Gracias, José. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, como hemos visto en el tema normativo, en el acuerdo de París se fijó que los países, digamos, deberíamos reducir nuestras emisiones para limitar el incremento de las temperaturas a nivel mundial por encima de los 2 grados centígrados, ¿no?
respecto a la era preindustrial. Sin embargo, el panel intergubernamental de cambio climático señaló en el año 2018 que deberíamos limitar ese incremento de temperatura a los 1.5 grados centígrados para evitar efectos catastróficos para el planeta, ¿no? ¿Y qué implica poder mantenernos por debajo de los 1.5? Pues implica, uno, que debamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a prácticamente la mitad para el año 2030 y prácticamente a neutralizarlas totalmente para el año 2050. Entonces, eso implica grandes retos y el compromiso conjunto de no solamente del sector del Estado, sino también del sector privado y de la sociedad civil. A nivel de país, para nosotros poder, y para, digamos, a nivel mundial, los países han establecido niveles de reducción de emisiones. A esos compromisos se llaman los niveles determinados de contribución nacional. Y el país se fijó como meta reducir sus emisiones en un 30%. 20% de esta reducción iba a ser, va a ser a partir de recursos públicos y privados, y un 10% de esta reducción estaba condicionada está condicionada a condiciones de cooperación internacional, ¿no? Entonces, para nosotros poder reducir las emisiones a 30%, necesitamos alinear las políticas, las estrategias, no solamente a nivel de país, sino también a nivel de nuestras organizaciones y a nivel de las diferentes organizaciones e instituciones que tenemos. Siguiente. ¿Y cómo saber si estamos reduciendo nuestras emisiones? Pues ahí aparece justamente la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono no es más que un indicador, un número que nos dice cuántos gases de efecto invernadero nosotros hemos generado, sea directa o indirectamente, por nuestra organización o como individuos o por la generación de un producto o por la realización de un evento, ¿no? Nosotros, digamos, existen diferentes fuentes de generación de emisiones, ¿no? Tal vez a nivel de electricidad, a nivel agrícola, el cambio de uso de suelo, la industria, el transporte, el consumo de otras energías, los residuos, construcción, etcétera. Siguiente. Entonces, tenemos diferentes fuentes de generación de emisiones, ¿no? Y cada fuente aquí, dentro del ámbito de la huella de carbono, se clasifica como alcances directos y alcances indirectos. Y dentro de los alcances directos de las emisiones, tenemos todas aquellas emisiones que pueden ser controladas por la organización, ¿no? Que pertenecen o pueden ser controladas por la organización. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las emisiones que se generan por nuestras instalaciones o por nuestros vehículos propios, o las emisiones, por ejemplo, por los aires acondicionados que utilizamos, o el recambio de nuestros extintores. Las emisiones de alcance 2 y 3 son las emisiones de alcance indirecto. ¿Y qué tipo? Ahí tenemos dos tipos, ¿no? Alcance 2 son netamente las emisiones de energía comprada, energía eléctrica, calor, vapor. Y las emisiones indirectas de alcance 3 son todas las demás, excepto lo que sean las que estén a nivel de alcance 2, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Por ejemplo, tenemos las emisiones que se generan por los residuos sólidos, las emisiones de nuestros empleados, las emisiones que realizamos, por ejemplo, para viajes de negocio, los productos y servicios que adquirimos, y generalmente todas estas emisiones de alcance 3 están a lo largo de nuestra cadena de valor, ¿no? Tanto como que línea abajo o líneas arriba de esta cadena. Y ahí seguramente también, José, ustedes que tienen experiencia trabajando con diferentes organizaciones, ¿me puedes dar como algunos ejemplos de algunas fuentes donde se generan este tipo de emisiones?
Claro, bueno, principalmente es el sector industrial. También atendemos a los demás sectores productivos, pero en el sector industrial, por ejemplo, nuestra contribución es el tema de medir eh, de manera empírica este tema de las emisiones, ¿no? Que se deben realizar de manera formal, técnicamente autorizada, ¿no? Siguiendo algunos criterios y protocolos nacionales, ¿no? Nosotros más que todo estamos vinculados o relacionados al tema de las emisiones directas. Las emisiones directas provenientes de calderos, de hornos, de chimeneas, de extractores de polvo, en la que nosotros pues brindamos nuestro servicio especializado de monitoreo ambiental. Mediante este servicio, las empresas no solamente pueden dar seguimiento y control a este tipo de emisiones, ¿no? Sino que también implementan ya algunos controles para poder reducirlas. Pero viendo este enfoque, ¿no? No solamente sería ver este tema de las emisiones directas y este tipo de monitoreos ambientales, en donde tú también puedes hacer un tipo de vigilancia, control, para tomar decisiones pues, a futuro y para poder mitigar algún impacto adverso. Pero también se generan algunas emisiones indirectas, ¿no? Como bien lo has explicado, que en toda organización se van a generar por el tema del transporte, directo, indirecto, transporte propio, transporte de terceros, el tema del consumo de los servicios, el suministro, ¿no? Los materiales, el propio sistema productivo de cada empresa, las propias actividades complementarias. Son emisiones que no se pueden medir con un monitoreo ambiental, el cual nosotros pues, ofrecemos, nos venimos ofreciendo a las industrias, pero sí también existe este tipo de metodología como es la huella de carbono, que es un indicador donde se miden y se estandariza toda la emisión directa e indirecta a una metodología que tú nos vas a explicar ahora, ¿verdad? Exacto, sí. En realidad, claro, nosotros para poder determinar las emisiones que genera, por ejemplo, alguna organización, claro, uno, digamos, podría medir directamente, en el caso, por ejemplo, sea una chimenea, ¿no? Mide directamente las emisiones que saldrían, ¿no? Pero para temas, digamos, de huella de carbono, la medición se hace, y digamos, lo estándar es que se hace a través de factores de emisión. Entonces, no se hace una medición directa, sino que a través de factores de medición, obviamente establecidos por organizaciones internacionales, validados y todo. Entonces, se utilizan estos factores y se, digamos, multiplican en realidad. El factor de emisión es, por ejemplo, kilogramos de CO2 emitido por kilómetro recorrido, ¿no? Y, digamos, tienes el factor de emisión y lo multiplicas por tu nivel de actividad. Y este nivel de actividad, en este caso, serían los kilómetros que tú, por ejemplo, has recorrido con algún medio de transporte, ¿no? Generalmente es cómo se determina la huella de carbono. Ahora, dentro de la huella nosotros tenemos diferentes tipos de gases de efecto invernadero. El más conocido es el CO2 y es el que comúnmente, bueno, todos conocen, pero sin embargo existen otros tipos de gases, ¿no? Como por ejemplo el metano, el dióxido nitroso, ¿no? El dióxido nitroso, los perfluorocarbonos, entre otros. Entonces, todos estos 7 gases que vemos aquí son los que se consideran para la medición de la huella de carbono. Ahora, cada gas tiene un impacto diferente en el ambiente y ese impacto se mide por su potencial de calentamiento global. Estos numeritos que nosotros vemos aquí es el potencial de calentamiento global de cada gas. Y, por ejemplo, el CO2 tiene un potencial de calentamiento de 1 y en base a este potencial se calculan los otros potenciales de los otros gases. Por ejemplo, el metano puede tener un potencial de calentamiento de 28, 30, dependiendo de la fuente de metano. ¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, una molécula de CO2, una molécula, perdón, de metano calienta 30 veces más que, por ejemplo, una de CO2. No. Entonces, cuando nosotros hablamos de huella de carbono, todo lo expresamos en términos de CO2. Pero ya sabemos que no es el único gas que se produce en realidad, ¿no? Lo que hacemos es, tenemos nuestra cantidad de toneladas que hemos emitido en cierto gas,
lo multiplicamos por su potencial de calentamiento y de esa forma todo lo convertimos a CO2 equivalente. Es por eso que cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de, por ejemplo, toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera. Si pasamos a la siguiente. Entonces, las organizaciones pueden decidir ¿qué huellas de carbono calcular? Podríamos calcular nuestra huella de carbono corporativa a nivel de las organizaciones. Por ejemplo, si somos una cadena de hoteles, asumiendo. Entonces podríamos calcular todas las emisiones que se generan en toda nuestra cadena de hoteles, o tal vez centrarnos en nuestra sede principal, o tal vez escoger ciertas sedes representativas. ¿Y cómo hacemos esta medición? Pues existen estándares, existen protocolos, ¿no? Tenemos la ISO 14064 para la medición de nuestra huella de carbono corporativa, y también tenemos el protocolo de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo y la ISO? Pues básicamente que el protocolo es mucho más amigable, es mucho más sencillo, y hay casos de ejemplos para poderlo entender. Ahora, el protocolo no te da un estándar de verificación, ¿no? Como si lo hace la ISO. Luego también podemos calcular la huella de carbono de producto, que sería como la huella de ciclo de vida. Y aquí, por ejemplo, tenemos otros estándares como el PAS 2050, que más que todo se utiliza a nivel en Europa. A nivel de Latinoamérica se utiliza más la ISO 14067. No sé si aquí quisieras agregar algo, José. Sí, bueno, básicamente un tema importante, ¿no? Para el tema, sobre todo para el cálculo de las emisiones de un producto, ¿no? En nuestra experiencia, pues hemos tenido la oportunidad de determinar algunas de estas emisiones, pero el principal problema que puede surgir en este caso, para que los espectadores también puedan tenerlo en cuenta, es que los cálculos exigen algunas técnicas muy especializadas y exigen información muy a detalle, ¿no? Para esto se necesita la participación y la colaboración de proveedores por el tema de productos, lo que puede ser limitado en algunos casos, ¿no? Por la independencia, y tal vez puede incrementar también el grado de subjetividad de este cálculo. Entonces, ante ese sentido, ¿qué opciones tenemos, Caroline? ¿Tenemos algún límite? ¿Necesitamos involucrar a toda la línea, todo el ciclo, toda la etapa del producto? ¿También necesitamos involucrar a los proveedores o no? Claro. Ya, por ejemplo, ahí en realidad a veces es un poco difícil obtener cierta información cuando hacemos la huella de carbono de producto a nivel de nuestros proveedores, porque hay data que escapa, ¿no? Ya es información que escapa de nuestro control, precisamente porque no pertenece a nuestra organización directamente. Entonces, ahí obviamente dentro de las metodologías que uno puede aplicar, es importante definir los límites del inventario, ¿no? Uno, cuando hace un análisis de ciclo de vida y el tema de huella de carbono de producto, puede determinar si, por ejemplo, quisiéramos hacerlo desde, por ejemplo, la cuna, por ejemplo, se le dice, ¿no? Como que de la cuna hasta la parte de fabricación, o de la cuna, por ejemplo, a la tumba. Si quisiéramos hacerlo de la cuna a la tumba, tendremos que considerar todos los procesos desde las materias primas que estamos extrayendo hasta el consumo y disposición final de este producto, ¿no? O servicio. Pero también podríamos limitarlo desde el uso de las materias primas solamente hasta el momento antes de que salgan de nuestra puerta, por ejemplo, de operaciones, ¿no? Ya lo que pase de ahí hacia afuera es un poco, digamos, quedaría fuera del límite de la medición. Entonces, hay esa posibilidad de establecer ciertos límites, pero sí hay todo un proceso de recopilación de información que aún así se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué otros tipos de inventario podemos hacer? También, por ejemplo, a nivel de proyectos, podemos calcular las emisiones a través de la ISO 14064. A nivel, por ejemplo, de eventos, si quisiéramos tener un evento carbono neutral.
tenemos también, usamos la ISO, la 14064, tenemos la guía de Carbon Neutral Protocol también, para saber qué necesitamos para la neutralidad de nuestro evento. Siguiente. Y bueno, aquí es importante diferenciar en dos términos entre la mitigación versus la compensación, ¿no? La mitigación son todas aquellas actividades que nosotros podemos hacer para reducir nuestras emisiones. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Mejorar, disminuir los consumos de electricidad, de agua, de papel, implementar acciones para gestionar eficientemente nuestros residuos, promover un transporte sostenible, transporte en bicicletas, promover el teletrabajo. Entonces, todas estas medidas que nos ayuden a reducir el consumo de recursos que tenemos como organización son medidas que nos van a ayudar a mitigar nuestras emisiones. Ahora, ¿pero qué pasa con aquello que ya no voy a poder mitigar? Porque obviamente aún así tengo actividades, tengo procesos que van a generar impactos, como todos, y ya no voy a poder disminuir a cero mis emisiones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues lo que hago es compensar. Y lo compenso, por ejemplo, a través de bonos de carbono, ¿no? Invirtiendo en proyectos, por ejemplo, de conservación, de reforestación de bosques, en proyectos de energías renovables, y así logro compensar aquello que ya no pude reducir, pues lo logro compensar con estos bonos, y así llego a ser como carbono neutral. Entonces, esa es la diferencia entre ambos términos. Obviamente es importante que primero siempre nos vayamos por la opción de mitigar, porque la idea es poder reducir el impacto, ¿no? Y ya con aquel impacto que ya no pudimos reducir, pues ahí recién poder compensar. Sí, ahí no sé si quieres agregar algo adicional, José. Sí, claro, muy claro todo la diferencia. Muchas veces estos dos términos o conceptos también se manejan en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. Dentro de los planes de manejo, estrategias de manejo ambiental en un instrumento de gestión ambiental de todo proyecto nuevo o también alguna actividad en curso, ¿no? Se manejan este tipo de medidas de mitigación, medidas de compensación. Como bien lo has dicho, las medidas de mitigación, pues la finalidad es de evitar o impedir completamente el efecto adverso significativo, ¿no? Y las medidas de compensación, por otro lado, tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado que ya se haya estado materializando. Durante la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, muchas de las organizaciones ya conocen este tipo de medidas, pero lo que no conocen es el vínculo que este tipo de medidas tienen con el cambio climático, ¿no? Porque es bueno conocer este tema porque dentro de la ley marco sobre el cambio climático, en la segunda disposición complementaria nos dicen que todo proyecto de inversión sujeto al SEIA debe, dentro de su instrumento de gestión ambiental, incluir también medidas de mitigación y adaptación dentro del cambio climático. Es por eso la importancia de contar con una asesoría y un soporte adecuado en este tema de materia ambiental, ¿no? Porque empresas como nosotros, como Green, o empresas como Mangle, le dan la asesoría necesaria, la asesoría técnica y legal para poder incluir estas medidas y tal vez integrarlas, ¿no? Integrar el tema de los instrumentos de gestión ambiental junto con el tema de la mitigación y en la determinación de la huella de carbono, para todo unirlo en un solo plan o en un solo programa dentro de su organización y que todo vaya integrado y que todo vaya de la mano, ¿no? Sí, exacto. Es eso, la idea del tema de la huella de carbono no es que sea una actividad aislada dentro de la organización o que pertenezca tal vez a un área específica de, no sé, solamente al área de medio ambiente, sino que se tiene que incorporar dentro de las políticas, las estrategias, los estudios de la organización. Siguiente.
Bueno, entonces es así como a través de la huella de carbono nosotros podemos identificar aquellas oportunidades de mejora para reducir nuestros impactos, ¿no? Y podemos centrarnos en aquellas acciones, procesos o actividades que generen mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es por ello que la huella de carbono es un indicador de acción climática. En la medida que nosotros sepamos cuántos gases de efecto estamos reduciendo, cuánto estamos emitiendo, cuánto estamos reduciendo, cuánto estamos mitigando, vamos a saber, también va a ser el reflejo de la posición de nuestra organización frente al cambio climático. Siguiente. Bueno, ¿y qué oportunidades, qué mejoras ofrece, ¿no? Como ya hemos visto algunas, la medición de la huella de carbono a las organizaciones. Pues, siguiente, por favor. Pues, bueno, la primera es a nivel de la eficiencia operativa de la organización. Como hemos visto, la huella de carbono nos ayuda a tomar decisiones respecto a qué procesos o qué operaciones generan mayor impacto en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre ello podemos actuar. Por ejemplo, este es el caso de ISA, en la cual ellos implementaron diferentes acciones de ecoeficiencia y eso se vio reflejado también en la reducción de sus gases de efecto invernadero, ¿no? Ellos implementaron equipos ahorradores de agua, de luz, modernizaron equipos, implementaron reciclaje de papel, vinieron promoviendo también el teletrabajo desde el año 2019. Entonces, todo eso les ha generado una reducción no solamente del consumo de recursos, que se traduce en un ahorro económico, sino también en la reducción de las emisiones, ¿no? Siguiente. Bueno, luego también tenemos innovaciones tanto para la organización como a lo largo de su cadena de suministro, ¿no? Este es el ejemplo de Google, pero en realidad muchas empresas grandes ya están teniendo en cuenta que sus proveedores tengan ciertos criterios de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si mi empresa, yo como organización, tengo políticas, estrategias, tengo acciones de sostenibilidad, pero mis proveedores no, entonces eso hace que, digamos, la imagen no concuerde, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser alguien que tiene una política de sostenibilidad y todo, pero tener proveedores que no cumplen exactamente con los mismos lineamientos que yo tengo? Entonces, trabajar de la mano con los proveedores también es algo muy importante. Y ese es el caso de Google, donde no solamente ellos han reducido sus emisiones a nivel interno, sino que también trabajan de la mano con proveedores a través de programas piloto de eficiencia energética para que ellos puedan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es un apoyo que Google da para que sus proveedores también estén alineados con las estrategias de acción climática que ellos tienen. Siguiente. Luego tenemos, bueno, este es el ejemplo también de Gabify. Gabify también, bueno, es una empresa de taxis que la conocemos, en la cual ellos ya vienen compensando desde el 2018 sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos de reforestación y conservación en la Amazonía, ¿no? Siguiente. Bueno, también la huella de carbono nos permite estar al tanto de exigencias nacionales e internacionales, ¿no? Los mercados internacionales son mucho más exigentes en términos de la sostenibilidad de los servicios o productos que se exportan y que llegan a sus países, ¿no? Muchos ya están pidiendo como que los productos tengan ciertas certificaciones, etiquetados, que presenten información de qué tan responsable es ese producto, ¿no? También hay experiencias en otros países sobre
la fijación de precios o impuestos al carbono, que es algo que todavía no se da aquí en Perú, pero es algo que ya también se está analizando, ¿no? Se está viendo cuáles son las experiencias en otros países para ver cómo se implementan aquí. Entonces, en realidad no hay experiencias muy cercanas, como por ejemplo en Chile, que ya tienen precios para el carbono, que obviamente esto afecta sobre todo a las organizaciones mucho más grandes y que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Siguiente. Bueno, también genera nuevas oportunidades de negocio, no solamente para las empresas grandes, sino también para emprendimientos y pymes, pequeñas, medianas empresas. Uno de ellos, bueno, por ejemplo, BBVA España, teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia de la medición de la huella de carbono para las pymes a través de su plataforma, ya que ellos tienen datos de consumo de pagos, ¿no?, de servicios de agua, de luz, ha dado, digamos, la posibilidad, la herramienta de que, digamos, estas pequeñas empresas puedan medir sus emisiones de gases de efecto invernadero que se relacionan justamente al consumo de estos recursos, ¿no?, de agua, de luz, de servicios básicos. Y bueno, tenemos como otros emprendimientos, ¿no?, que buscan una alternativa para actividades que generan emisiones de gases, ¿no? Como por ejemplo un servicio de correr en bicicleta o cargadores de celular a través de energías renovables, entre otros. Siguiente. Bueno, también la huella de carbono nos permite estar alineados o hacer sinergias con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible fueron propuestos por la ONU y abarcan, digamos, diferentes aristas de la sostenibilidad, ¿no? Y una de ellas es el tema, el objetivo número 13, sobre acción por el clima. Entonces, en la medida que nosotros midamos nuestra huella de carbono, también nos estamos alineando con este objetivo de desarrollo sostenible. No sé si ahí también, José, quisieras agregar, comentar algo adicional. Claro, y muchas veces el desarrollo sostenible va de la mano también con el término que ahora se está haciendo vanguardia, ¿no? Y mayormente conocido como la economía circular, ¿no?, que muchas empresas están adoptando, ¿no? Esta economía circular que va ligada a un desarrollo sostenible de toda organización, se implementa y ¿qué se consigue con esto, no? Se consigue que mediante la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refabricación de los productos, bueno, se consiga de que no existan o no se generen muchos residuos, ¿no? Algo no tan nuevo como parece, porque, por ejemplo, puedo decirte un ejemplo de que este enfoque ha sido aplicado anteriormente, como es el caso de las botellas retornables, ¿no? Todos hemos comprado gaseosas con botellas retornables, y cuando se consume este producto que contienen, ¿qué es lo que se hace? Se devuelve a las tiendas a cambio de un reembolso, tal vez, ¿no? O bueno, para poder volver a comprar otro producto de las mismas características. Es eso a lo que deberían de apuntar todas las empresas, porque esto es un ejemplo de cómo la misma empresa está haciendo economía circular en el que no haya desecho alguno, ¿no? Porque todo vuelve a la empresa. Es ahí donde nosotros, por ejemplo, empresas como Outsourcing Green, formales, autorizadas, ¿no?, como empresas operadoras de residuos sólidos, le damos ese soporte para poder manejar adecuadamente este tipo de residuos o desechos y evitar generar mayores emisiones o mayores contribuciones, ¿no?, al cambio climático, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Te damos alternativas mucho más adecuadas y mucho más eficaces para que la última alternativa en toda tu organización sea la disposición final. Podemos hablar de temas de comercialización, de valorización, de reutilización, y esta asesoría de la parte operativa de tu organización la puedes conseguir con empresas formales. Valga la redundancia, porque tienes que trabajar, siempre se tiene que trabajar con la formalidad, ¿no? Y todo este tema que estamos viendo de la huella de carbono tiene que ver mucho también con los sistemas de gestión ambiental implementados en cada organización. Como bien lo has dicho, Caroline, tienes que buscar proveedores que tengan, bueno, este tipo de enfoque, que tengan la calidad también, para que tú también puedas asegurarte o garantizar de que no se está aumentando en tu etapa productiva o en el ciclo productivo en tu negocio, en la línea de tu negocio no se está aumentando estas emisiones o no se aumente tu huella de carbono, buscando proveedores formales
con autorización, que tengan su sistema de gestión ambiental, que tengan la trinorma, que te den esta confianza y seguridad de que la calidad de sus servicios también va de la mano con la protección ambiental. Es ahí donde entra a tallar el trabajo de outsourcing green, ¿no? Y también entra a tallar el trabajo de Mangle en la asesoría, en temas de coeficiencia, en temas de algunas medidas que tal vez no puedan ser medibles directamente, ¿no? O que no se puedan percibir de manera directa, como las emisiones indirectas, ¿no? Algunas medidas que ellos pueden proponer o algunas medidas o acciones de gestión para que puedas gestionar muy bien todo este tema de la huella de carbono, asesorándote y implementando primero la medición de todas tus emisiones, verificas que estas emisiones están medidas correctamente y luego implementas las acciones, ¿no? Acciones pueden ser acciones pequeñas como grandes, ¿no? Estarás de acuerdo, Caroline, que no tienes que ser Google, Cabify o pues BBVA, el banco BBVA para poder implementar este tipo de acciones, ¿no? Las acciones más pequeñas también hacen la diferencia, ¿no? Optemos por priorizar la presentación de documentos de manera virtual. En Outsourcing Green, por ejemplo, estamos optando y priorizando la emisión de informes técnicos, estudios técnicos de manera virtual, impresión de documentos por ambas caras de la hoja de papel que se utilice, la reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador. Evitemos las impresiones innecesarias, ¿no? De comunicaciones electrónicas, por ejemplo. Optimización de las horas de funcionamiento de las oficinas con luz natural. La difusión y la sensibilización es muy importante, ¿no? Y forma parte de la mejora continua de toda la organización y que permanentemente todos los trabajadores tienen que también tener este lineamiento y tienen que asumir su compromiso, ¿no? Su granito de arena, porque si una empresa quiere medir su huella de carbono con el objetivo de poder tomar decisiones a largo plazo para reducir sus emisiones y contribuir con esta meta grande que tenemos, que es mantenernos dentro de los 2 grados centígrados, cada uno tiene que tener un aporte, ¿no? Sea pequeño, sea grande. ¿Estás de acuerdo, Caroline? Exacto, sí, sí, totalmente. Las acciones en realidad que pueden implementar las organizaciones son todas las que, justamente las que tú has mencionado, ¿no? El tema de poder, por ejemplo, el papel, energía, agua, concientización, trabajo con los colaboradores, todas esas son acciones de minimización que justamente se proponen como parte del informe, ¿no? Del informe de huella de carbono que, por ejemplo, nosotros preparamos para las organizaciones. Entonces, dentro de la medición de la huella, luego de que se generan los indicadores, nosotros proponemos estrategias para minimizar y la idea es, digamos, ir primero por aquellas estrategias que sean fáciles de implementar, pero que también generen impactos medibles, grandes y pronto, ¿no? Y luego ya aquello que no podamos reducir, pues ver las opciones de qué opciones tiene la organización para poder compensarlo, ¿no? Bueno, y aquí otro beneficio o bueno, algo a lo que está enlazado también la huella de carbono es que permite integrar las expectativas de nuestros grupos de interés, ¿no? Que es algo que se ve mucho en temas de reportes de sostenibilidad. Los reportes los reportes buscan ser reportes públicos, abiertos a todos, a través de los cuales nuestros grupos de interés puedan enterarse sobre los aspectos o contribuciones tanto positivas, negativas que nuestra organización tiene respecto a la sostenibilidad. Los reportes de sostenibilidad nos permiten mayor transparencia, mayor confiabilidad como organización. Y uno de los estándares GRI, los estándares GRI son los estándares más utilizados para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Los estándares GRI, una de las guías de los estándares es el GRI 305, que nos habla de emisiones, ¿no? Y dentro de este estándar, justamente se piden, ¿no? Los indicadores de la huella de carbono, y estos indicadores salen de la medición de la huella de carbono que se hace a las organizaciones. Siguiente. Sí, siguiente.
Bueno, también nos permite acceder a reconocimientos. Entre ellos está la plataforma de huella de carbono Perú, que es una plataforma implementada por MINAM para reconocer a instituciones públicas y privadas sobre los logros que han logrado para la gestión de sus emisiones. Siguiente. ¿En qué consiste la plataforma? Pues consiste en 4 etapas, y que son sus sistemas de reconocimiento. El primero, bueno, obviamente es el registro de la organización, en la cual, digamos, se detalla la información general de la empresa, y luego viene el cálculo de las emisiones. Una vez que la organización haya calculado sus emisiones, puede acceder al primer reconocimiento de la plataforma Huella de Carbono Perú, que es la primera estrella. Ellos tienen su sistema de reconocimiento en base a estrellas. Luego, para obtener la segunda estrella, necesitamos la verificación a través de una empresa tercera de esta medición, ¿no? Luego tenemos la etapa de reducción de las emisiones, en las cuales se comparan, ¿no?, las emisiones de un año respecto al otro, entonces debe haber una disminución. Con ello obtenemos nuestra tercera estrella. Y como hemos dicho, aquello que ya no se pudo reducir, entonces se tiene que compensar, se tiene que neutralizar. Y una vez que hagamos esa neutralización, pues obtenemos nuestra cuarta estrella. Aquí es importante que, digamos, este proceso en realidad es sencillo. Nosotros, por ejemplo, en Mangle estamos acompañando a algunas organizaciones para que inicien justamente este proceso de reporte a través de la plataforma, ¿no? Y en verdad no necesitan ser empresas grandes para poder medir su huella de carbono. O sea, nunca es suficientemente temprano para iniciar el camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Siguiente. ¿Qué organizaciones, por ejemplo, reportan? Tenemos de diferentes sectores, diferentes rubros, en verdad. La medición de la huella de carbono aplica para todos los sectores y todos los tamaños de organizaciones. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los retos de la gestión de la huella de carbono? Y bueno, es una perspectiva que nosotros tenemos como constructora. Siguiente. Bueno, la medición de la huella tiene etapas. La primera es la límite de los inventarios, ¿no? Es decidir qué entra y qué no entra dentro de la medición de nuestra huella. Una vez que tenemos eso definido, pasamos al proceso de recopilación. Y es aquí, digamos, la parte que más tiempo toma para la medición de la huella, y que a veces puede ser un poco más retadora, y que a veces las organizaciones justamente necesitan un apoyo para saber identificar qué información necesito, qué información no necesito, cómo lo hago, porque he visto casos en los que las empresas ni siquiera saben dónde tienen la información, o simplemente no hay información. Y bueno, y eso es una oportunidad de mejora, ¿no? Porque, bueno, identificamos que no hay una trazabilidad de la información, de quiénes son los responsables, o si se debería registrar o no. Entonces, justamente la huella de carbono te permite implementar mejoras en tus procesos de recopilación, de sistematización de data. Una vez que ya hemos pasado todo este proceso de recopilación de la información, pues pasamos a la etapa de medición, ¿no? De medición de la huella, y también del registro de la información en la plataforma Huella Perú, para que puedas obtener tu primera estrellita. Siguiente. Y bueno, como comentábamos hace un momento, dentro del informe que preparamos para la medición de la huella de carbono, siempre es importante tener en cuenta las actividades de minimización de nuestra huella, ¿no? En la cual, bueno, es importante formular estrategias, qué acciones se van a implementar. Es importante también que para formular las actividades de minimización involucremos a todas las áreas, ¿no? Ya que si las áreas se sienten involucradas, sienten que sus ideas han sido plasmadas en acciones en acciones de sostenibilidad, va a ser más fácil que adopten también la idea y los comportamientos como suyos. También es importante, para que estas medidas de minimización perduren en el tiempo, poderlas hacer parte ya de las políticas y de las estrategias de la organización, ¿no? Y tenerlas como meta. Siguiente.
Y bueno, ¿cuál es el contexto, por ejemplo, actual de la medición de la huella? Es que, bueno, año a año las organizaciones esperan justamente a final de año para poder medir su huella y invierten cada año una misma cantidad de dinero en esta medición, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, la perspectiva que nosotros aplicamos? Pues que no sea algo en lo cual tengas que gastar la misma cantidad de dinero cada año, sino que invirtiendo una pequeña cantidad desarrollamos una calculadora de medición que se ajuste a las necesidades de la organización y que todo el presupuesto adicional que sería utilizado en los siguientes años se pueda redirigir más bien a acciones ya concretas de minimización y de compensación de ser necesario de estas emisiones, ¿no? Así, de esta forma, generamos ahorros económicos, también generamos medidas palpables para reducir nuestras emisiones y también tenemos una herramienta que nos permita ir midiendo, monitoreando continuamente nuestras emisiones, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a tener un indicador dinámico que nos permita saber cuánto estamos contaminando, qué actividades son las que contribuyen más. Vamos a poder gestionar nuestros recursos por resultados para poder invertir en aquello, digamos, donde estamos más débiles o más emisiones generamos. Vamos a redireccionar, ¿no?, los recursos. Como les digo, ya no vamos a invertir la misma cantidad año a año, sino que vamos a poder usar ese recurso para actividades concretas. Vamos a también tener parte de vamos a formar o mejorar los procesos y el compromiso de la organización respecto al cambio climático, y bueno, todo ello genera la sostenibilidad de la organización a largo plazo. No sé si ahí quisieras adicionar algo más, José. Muy interesante, muy completo toda tu explicación respecto al final, ¿no? El propósito de medir la huella de carbono, ¿no? El tema económico también está muy vinculado a a la adoptación de este tipo de indicadores. Y me gustaría pues vincularlo también a la política de la ecoeficiencia, ¿no? Muchas de las organizaciones también ven la política de la ecoeficiencia y está muy relacionado a este indicador de la huella de carbono que podría entrar dentro de este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque son una estrategia que permite mejorar el performance ambiental de las organizaciones y, como lo has dicho, al mismo tiempo significan ahorros económicos, ¿no? Son ahorros económicos, también son sinónimo de competitividad y de calidad de servicio. Forma parte del proceso de mejora continua de toda organización, definitivamente, ¿no? Es un compromiso que adopta toda la organización. ¿Y cuáles son los beneficios, en conclusión, ¿no?, de toda esta base de explicación y presentación que hemos tenido? Los beneficios de este indicador empresarial, que es de la huella de carbono, serían, como bien lo has dicho en la última diapositiva, que es un indicador dinámico y que es una herramienta para tomar decisiones, definitivamente, ¿no? De manera posterior. Primero las mides, verificas, validas esta medición que has hecho y luego tomas las decisiones. La huella de carbono también promueve el uso eficiente de los recursos, ¿no?, y la innovación tecnológica. ¿Para qué? Para reducir estas emisiones y también contribuir con la meta que tenemos, ¿no?, asumida en el Acuerdo de París. También agrega valor a tu marca, productos y servicios. Recordemos que toda certificación, toda acreditación le da cierta imagen, respeto y reputación a tu empresa, ¿no? Empresas como Outsourcing Green, empresas como Mangle, cuentan con acreditación internacional, cuentan con autorizaciones que nos permiten a nosotros darles la confianza de lo que venimos asesorando y la seguridad de que este tipo de indicadores pueden generar algún beneficio, no solamente económico, sino también mejorar la calidad de tus servicios, ¿no?, y dar buena imagen a tu empresa. Genera nuevas oportunidades de negocio, definitivamente, y comunica a tus stakeholders tus acciones frente al cambio climático, ¿no? Es muy importante. Los stakeholders van a saber que estás tomando acción frente a ello. Así seas una empresa pequeña, seas una empresa grande, tus aportes, unidos a muchos de los aportes de varias empresas que ya se están uniendo al tema, por ejemplo, de la huella de carbono Perú y acreditándose con este tipo de certificaciones,
Todo esto sumado contribuye a llegar a la meta que nosotros tenemos como país y también a la meta mundial, ¿no? Y también genera ventajas competitivas contra otras empresas de tu mismo rubro y, bueno, pues genera mayor reputación también, ¿no? Como lo dije. Agradezco mucho toda la explicación que nos has dado, Caroline. Muchas gracias a nuestros espectadores. Vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas. Vamos a responder una pequeña ronda de preguntas. Juan Mancilla, muchas gracias por tu participación y por tu intervención. Nos comenta, ¿la compensación sería a largo plazo, Caroline? Eh, bueno, en realidad la huella de carbono se mide año a año. Entonces, lo que tú vas compensando son las emisiones que has generado el año pasado. O sea, por ejemplo, hoy día, este año estamos 2020, entonces las empresas ya han calculado, o bueno, algunos que de repente se retrasan, ya están calculando sus emisiones del 2019. Entonces, esas emisiones, ahí también, por ejemplo, calculas aquellas que hayas podido reducir, ¿no? Y aquellas que ya no pudiste reducir, bueno, vas a tener que compensarlas. Entonces, para ello comprarías bonos para reducir esas emisiones, ¿no? Al siguiente año, obviamente, nuevamente, así. Bien, gracias Gisela Gómez Tello por tu intervención. Pregunta y dice, buenas noches, ¿hay algún plazo para el cálculo de la huella de carbono? ¿Y este cálculo es solicitado por las empresas que quieren reducir su huella o es obligatorio de las mismas? Caroline. Ya. Bueno, no hay un plazo, no existe, o sea, la medición de la huella de carbono no es algo, digamos, que esté sancionado, que si no lo haces te puedan sancionar. Pero sí es importante, por ejemplo, que si nosotros hacemos nuestra huella de carbono, poderla presentar lo antes posible, ¿no? Para que también la data sea más cercana a la información que tuvimos del año pasado. Ahora, algo importante ahí es que, por ejemplo, para empresas, por ejemplo, que están en la bolsa de valores, también es importante presentar este tipo de información, porque, digamos, todas las empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, los accionistas y todas las personas que invierten, ven los reportes de sostenibilidad, ven también los reportes en temas, entre ellos el de huella de carbono, para ver cómo está la organización, ¿no? Pero como les digo, el tema de medición de la huella no es obligatorio, no hay un periodo, es que, bueno, si ya estamos fin de año del 2020, entonces ya no lo puedo hacer, no, o sea, todavía aún podemos hacer la medición de la huella del año pasado, incluso empezar a preparar la medición de este año, ¿no? Que todavía no acaba, ver cómo está la información, empezar a revisarla, y así ya se hace, por ejemplo, la medición tanto del 2019 y del 2020 en una sola, ¿no? Todo claro, entonces, Gisela. Muchas gracias, Carlos, también. Nos dice, para medir la huella y el registro en la plataforma, la huella de Carbono Perú, ¿la empresa lo puede hacer con un profesional de la propia empresa o la norma, o se establece en la norma que se registre para hacerlo con una empresa consultora? Me gustaría responder a este tema. No, la norma no te indica de que tenga que ser una empresa consultora. Sin embargo, el conocimiento y el expertise de consultoras, por una parte, para el tema de la medición, de la gestión, de cómo es que tú mides y cómo es que tú tienes que obtener, recopilar la información y hacer más ágil esta información, dándote herramientas como te las da Mangle, eso te puede servir a agilizar mucho más y evitar invertir o perder este tipo de costos, como nos había comentado Caroline, para poder invertirlo ya en las medidas a tomar, ¿no? En las acciones a tomar y agilizar el tema de las mediciones con empresas como Mangle. Luego ya en el tema operativo, cuando ya tienes la decisión tomada, vas a actuar frente al cambio climático y también para reducir tus emisiones, tienes que contratar ya a empresas consultoras que se especialicen en cada medida. Por ejemplo, en el tema de residuos, contratar empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el MINAM y sobre todo verificar su calidad, ¿no? Si cuentan con acreditación internacional, cuál es la calidad, cuál es su experiencia, ¿no? Cuál es su flota vehicular, ¿no? Su equipamiento. Todo eso, por ejemplo, te los puede brindar Outsourcing Green.
En el tema operativo también está el tema de los monitoreos, de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Todas esas asesorías, la primera, la parte de gestión, la parte documentaria, del análisis, la medición, las metodologías de medición, puedes optar por empresas como Mangle, o también puedes optar por un profesional de tu empresa, no hay ningún problema. Y en la parte operativa puedes optar por consultoras como Outsourcing Green, que te dan la mano en la parte operativa, disponiendo o dándote la mejor alternativa en tema de residuos sólidos, y también asesorándote en otras medidas, ¿no? De acuerdo a algún instrumento de gestión ambiental con lo que tú cuentes. Muchas gracias, Luis David Montes. Nos dice, los factores de emisión más actuales, ejemplo en 2019, ¿en qué guía o manual se encuentran, Carolyn? ¿Los factores de emisión de dónde salen? Bueno, no hay una sola guía en la cual podamos encontrar todos los factores de emisión que requerimos en realidad. Algunos de los factores se calculan. Por ejemplo, el IPCC, por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ellos dan ciertos factores, algunos tanto que aplican a nivel nacional, por ejemplo, a nivel de país, también algunos se pueden utilizar ya, aplicarlos para el cálculo de emisiones a nivel de organizaciones. Tenemos, por ejemplo, el DEFRA, que es una organización y que es el de, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero si lo buscan, DEFRA, también ellos tienen una guía de reporte ambiental, donde también dan ciertos factores de emisión, ciertas metodologías. Como les digo, no hay una única fuente de todos los factores, y es ahí que, por ejemplo, digamos, la parte, digamos, la expertise, la experiencia de las consultoras es precisamente eso, ¿no? Que ya justamente cuentan con toda una base de datos que le han venido trabajando y que se ajusta a las necesidades de cada organización en particular. Muchas gracias por la respuesta. Jorge Arturo Quispe Ochoa, muchas gracias. Dice, si disminuyo mi huella de carbono, ¿puedo acceder a bonos de carbono? Caroline. ¿Cuál es la pregunta? Si disminuyo mi huella de carbono, ¿puedo acceder a bonos de carbono? Ya, a ver, si disminuyes tu huella, es como un ejemplo, a ver, es como cuando una persona que estuviera, por ejemplo, gordita, ¿no? Entonces, una persona que está gordita empieza a hacer ejercicio, empieza a comer sano, todo, y reduce su peso, ya. Entonces, esa reducción de peso es por iniciativa propia, es con digamos, tus recursos, tú mismo lo hiciste, ya, pero ¿qué pasa con aquel peso que ya no has podido bajar? Entonces, ese peso que no has podido bajar, no sé, pues ya te haces una liposucción y ya, listo, quedaste chévere. Ya, entonces, esa liposucción es la compensación. Entonces, ahí lo que nos pregunta son dos términos diferentes. Uno es la reducción, lo que disminuyes de tus emisiones, que eso es independiente de la compensación, ¿no? La compensación es ya de aquello que más bien no pudiste reducir, es aquello que compensas. No aquello que reduciste, sino aquello que no reduciste, lo vas a compensar. Muchas gracias. Carlos Morante Danesi, muchas gracias. Vamos con la penúltima pregunta. Una consulta. En nuestro caso, como imprenta, es una empresa, Carlos Morante tiene una imprenta, nos consulta, el papel que usamos para producir, lo mide las emisiones que se puede generar por este papel, ¿lo mide nuestro cliente o nosotros? Ya, ahora justamente estamos trabajando también en Mangle con una empresa que es más o menos de ese mismo rubro. Ya, hay emisiones, como les mencionamos, emisiones directas e indirectas. Entonces, el papel que uno consume, que uno compra, es una emisión indirecta. ¿Por qué? Porque tú no fabricaste el papel. Si uno hubiera sido una fábrica de papel, entonces las emisiones que se generan por la fabricación del papel son mis emisiones directas. Pero como yo soy otra empresa de otro rubro que compro el papel de otra empresa tercera, entonces yo calculo las emisiones de ese papel, lo puedo calcular, sí, se calcula así, pero son emisiones indirectas. ¿Y por qué son emisiones indirectas? ¿Por qué? Porque para la empresa que fabricó el papel,
para ellos sí van a ser emisiones directas. Entonces, ambos vamos a calcular lo mismo, pero yo lo voy a tener como emisiones indirectas y la otra organización que fabricó el papel que generó las emisiones lo va a tener como emisiones directas. Correcto. Vamos con la última pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. Trataremos de responderlas algunas en interno. Vamos con la última pregunta y les agradecemos por su participación, al igual que gracias por la participación, Carolyn, y por tus respuestas. Soraya Llanes, muchas gracias por tu participación. Nos consulta, la mayoría de los países apuntan más a la adaptación antes que la prevención y mitigación. ¿Cuál consideran ustedes que es la más aplicada en el Perú actualmente? Ya, ok. Ahí, bueno, es que ambas medidas son importantes. Digamos, la adaptación nos ayuda digamos, a no ser tan vulnerables a los efectos del cambio climático y al calentamiento global y cambio climático. Entonces, las medidas de adaptación lo que buscan es reducir el riesgo de vulnerabilidad, lo cual no está mal, porque en realidad digamos, debemos hacer frente al cambio climático, debemos implementar acciones para ello. Y las medidas de mitigación son las que buscan reducir justamente estas emisiones. Entonces, claro, uno debería, no es que debamos priorizar una que otra, ambas son importantes porque debemos tomar acción para reducir nuestra vulnerabilidad, pero también debemos tomar acción para que ya no crezca ese riesgo, ese peligro que genera el tema del cambio climático y calentamiento global, ¿no? Incluso si buscan en internet, hay un informe de las 153 medidas de las NDCs de Perú, en las cuales hay 91 medidas para adaptación y hay 62 medidas para mitigación. Entonces, bueno, es un informe que lo van a poder encontrar ahí en internet. Muchas gracias por tu respuesta, Caroline. Gracias por tu participación. Estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Agradecerles a todos por sus preguntas, por sus intervenciones. Espero que haya estado todo claro, ¿no? Tanto la intervención mía como la de Caroline. Caroline, tendrás algunas palabras finales. Muchas gracias nuevamente. Pues no, muchísimas gracias, bueno, a ti, José, a Outsourcing Green también. Bueno, nosotros encantados de poder participar y de poder comunicar un poquito de lo que es la huella de carbono, un poquito también de lo que nosotros hacemos. Bueno, y encantados de poder absolver cualquier duda, cualquier consulta a través de, bueno, nuestras redes sociales o nuestros números de contacto. Gracias, muchas gracias. Recuerden los beneficios que ya hemos indicado de la huella de carbono como indicador, ¿no? Tienen beneficios tanto de manera económica, competitiva y beneficios en la calidad de los servicios o productos que tú puedas ofrecer, ¿no? Y también te da buena imagen, buena reputación. Para mayor información, contáctenos a Outsourcing Green para el tema de medidas operativas, la disposición de servicios de residuos sólidos, monitoreos ambiental, elaboración de expedientes técnicos, al igual que también la asesoría de Caroline Enríquez por parte de la empresa Mangle. Les agradecemos, estén muy atentos, van a haber nuevos conversatorios con temas de tendencia, ¿no? De tendencia actualmente. Y muchas gracias por su participación, que tengan un buen fin de semana,